La clase pasada estuvimos hablando, iniciando pues, con el tema de la piel, ¿cierto? El sistema tegumentario. Y les había hablado que la piel tenía unas funciones específicas, creo que en eso fue que quedamos, ¿cierto? Unas funciones de protección, funciones de regulación de temperatura, barrera contra el agua, hablamos de que permitían el movimiento y el crecimiento, también tenían una función de inmunidad para evitar la entrada de agentes patógenos, que era la primera barrera pues para esa actividad, y también servía para el tema de síntesis de vitaminas, ¿cierto? Vitamina D. Bueno, la piel está conformada por unas capas, por 3 capas específicamente. Un segundito aquí, miramos. Entonces la piel está conformada por 3 capas, como lo están viendo en esa imagen que les acabo de enviar. Entonces tenemos que a nivel externo a interno, pues está la epidermis, todo lo que diga epi quiere decir externo, ¿cierto? Epidermis, luego sigue la dermis y por último la hipodermis. Entonces tenemos que esas capas pues tienen unas características a nivel celular, tienen unas características, por ejemplo, les voy a enviar otra diapositiva donde está ya a nivel de células, cómo está conformada esa, de capas pues de tejido que tiene cada una de las capas de la piel. Entonces tenemos que la epidermis, por ejemplo, tiene un tejido córneo y lúcido, se llaman ese tipo, dependiendo del tipo de células que tenga, y termina hasta un tejido granuloso. Ya luego sigue la dermis, espinoso, perdón, luego sigue la dermis, que es donde ya está como la mayor parte de estructura anatómica de la piel como tal. En la dermis, aparte de esas capitas normal que se conforman por las células, en la dermis encontramos que está la parte la parte nerviosa, de terminaciones nerviosas, está toda la parte de irrigación, ¿cierto? Toda la llegada de vasos sanguíneos, está como la parte nutritiva como tal de la piel. Y donde se empieza a aparecer la raíz o donde se ubica el nacimiento del pelo como tal. Entonces la epidermis es una capa que protege, la que tiene en contacto con el exterior, ¿cierto? Y está conformada por varias capitas. Esa epidermis está conformada por varias capitas. Entonces les voy a enviar esta otra imagen que sería un corte que se hace a nivel microscópico, por ejemplo, para verificar las capas de la piel. Y en ese corte se puede ver que todo esto, esta parte azul o como color como violeta, es la epidermis, ¿cierto? Entonces está el estrato córneo, espinoso, basal o germinal. Por ejemplo, en el estrato basal, ¿cierto? En la lámina basal es donde se empiezan a germinar nuevas células. O sea, todas las células, ustedes saben que, por ejemplo, en las personas todos los días hay renovación celular en la piel. Por eso es que uno se tiene que bañar todos los días, ¿cierto? Porque las células van muriendo en la piel y van saliendo nuevas células. Entonces, en esa capa, en el estrato basal, es donde empiezan a germinar nuevas células que van trasladándose hacia la superficie de la piel para dar la renovación de la piel. Entonces, la piel blanca, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa es el pelo, mucho. Un ejemplo son las cebras, otro ejemplo en vacas, por ejemplo, la raza Holstein, ¿cierto? Las cebras son blancas con negro o negras con blanca. ¿Cuál sería el color de las cebras? ¿Blanco con negro o negro con blanco? Blancas con negro no.
se debería partir del color base. Uno siempre menciona el color de la piel, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de las cebras, son negras con blanco, porque su piel es negra. Son animales que son de origen africano, entonces ellos tienen su piel negra con el fin de protegerse de los rayos solares que son muy fuertes en esa zona. Entonces las cebras, por ejemplo, son negras con blanco, ¿cierto? Algunas razas, como por ejemplo que les hablaba ahora, la Holstein es blanca con negra, porque su piel es blanca, la Holstein tiene mucosas y piel blanca, y tiene manchas negras. Profe, se escucha como entre recortado. Pero, ¿me están escuchando? Nada. Chicos, ahí me escuchan mejor. Me dice, se escucha mejor. Bueno, listo. Entonces voy a repetir lo que le estaba diciendo. Le estaba comentando que siempre se determina, recuerden que una cosa es el color de la capa y otra cosa es el color del pelaje, perdón, el color de la piel, ¿cierto? La capa es el pelaje, el manto, y otra cosa es el color de la piel. Les ponía el ejemplo de las cebras, que las cebras son negras con blanco, y eso se debe a que la piel de ellas es negra, ¿cierto? Ya son negras con blanco, no blancas con negra. En el caso de la raza Holstein, por ejemplo, la piel y la mucosa de la raza Holstein es blanca, ¿cierto? Entonces ellas son blancas con negra. Entonces siempre determinamos, cuando hay mezcla de colores, como primero el color de la piel y luego el color de los otros colores que tenga el pelaje. Listo. Entonces le estaba hablando de que en el estrato basal es donde se encuentran las células llamadas, las células llamadas melanocitos, que son las encargadas de dar el color a la piel. Entonces, entre más melanocitos tenga, más oscuro va a ser el color de la piel. Bueno, en cuanto a estas capas, a ver qué más les cuento. El estrato córneo, creo que lo están... Son células que se encargan de dar el pico. Y los queratina, que es una proteína. Sigue sin escucharse. Ay, Dios. Venga, a ver otra vez. Profe, hola, hablas con Susana, ¿cómo estás? Hola, bien, dime. Profe, no, es que se te escucha muy bien, el problema es que la señal se va, entonces no sé, ni siquiera se escucha entrecortado, sino que estás hablando y a veces se va como la señal, no sé por qué será. Quién sabe si estará fallando entonces la red acá. Sí, tal vez está fallando porque tengo unas rayitas poquitas. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente entonces. Igual le voy a ir escribiendo ahí para que tomen nota. Le estaba hablando que los queratinocitos son unas células que producen queratina y la queratina es una proteína. Listo, la queratina es una proteína que fortalece el pelaje. Alimenta la piel, pero también fortalece el pelaje. Entonces, todo eso se da en la epidermis.
Todo esto que les acabo de hablar se da en la epidermis. Listo. Ya la dermis como tal, que es la segunda capa, ¿sí? Primero que la fue la epidermis, ahora la dermis como tal, que es la segunda capa, es la parte donde se da como todo lo nutricional pues de la piel, ¿cierto? Entonces le da toda la parte de la forma a la piel, la estructura a la piel, es la capa más gruesa que tiene la piel. Y ahí hay unas células principales que están específicamente en la dermis, se llaman los fibroblastos, mastocitos e histiocitos. Estas son células que están en la dermis. Listo. Son células que se encuentran en la dermis. Entonces, ya hablando de cada uno, por ejemplo, los fibroblastos son unas células que tienen una forma alargada, ¿cierto? Muy parecida a las células que tienen los músculos, de forma alargada, que tienen unas prolongaciones, como si fuera un pulpo. Y la función de estos fibroblastos es producir fibras para la dermis. Entonces, los fibroblastos producen fibra para la dermis. Listo. Ok, los histiocitos, por ejemplo, los histiocitos tienen una forma estrellada, ¿sí? Es como una forma ya como una estrellita, también tiene prolongaciones, pero circular. Y tiene una función de inmunidad, o sea, lo que los histiocitos hacen es tragarse los microorganismos y todas las células extrañas que puedan estar, las sustancias extrañas que puedan estar ingresando. Entonces los histiocitos lo que hacen es eliminar sustancias extrañas. Y microorganismos. Esa es la función de los histiocitos. Y los mastocitos son unas células que se encargan también de ayudar a proteger al organismo contra otros agentes que puedan causar enfermedades, específicamente como parásitos, ¿cierto? Básicamente son como temas de parásitos, ayudan a combatir todo lo que tenga que ver con parásitos. Y pues su función básicamente es inmunitaria. Entonces los mastocitos también tienen función inmunitaria. Específicamente contra parásitos. Todas estas células que les acabo de mencionar son las células que se encuentran en la dermis. En la dermis también hay diferentes tipos de fibras, ¿cierto? Hay fibras que ayudan para el sostenimiento de la piel como tal, ¿cierto? Se llaman fibras reticulares, entonces también hay fibras, unas reticulares, que le da sostén a la piel, ayuda como a darle como estructura y forma a la piel. Hay fibras de colágeno, por ejemplo, ¿cierto? Que son las que más abundan en esa dermis, son las que en mayor cantidad hay. Y esa fibra de colágeno, el colágeno es una proteína también que ayuda a la elasticidad de la piel. Eso es lo que se va perdiendo a medida que va pasando los años, se va perdiendo ese colágeno y se va perdiendo la elasticidad de la piel. Es fibras de colágeno. Son las que en mayor cantidad están y le dan elasticidad. Ok, eso en cuanto a la dermis. Entonces, recordemos, la epidermis es la parte externa, tiene diferentes capas. Dentro de esa epidermis se producen los melanocitos, que le dan el pigmento a la piel. Se producen los queratinocitos, que son los que también producen queratina, o sea, para fortalecer el pelo. Y ahí en la epidermis es donde comienzan a producirse nuevas células para estar renovando todo el tema de células a diario, en el caso de humanos, y en el caso de animales, pues algunas veces esa renovación de células se puede dar cada 20 días, cada 15 días, ¿cierto? Para ir renovando la piel. Y la dermis es toda la parte ya de donde se encuentra toda la parte nutritiva de la piel, todo el tema de vasos sanguíneos, de nervios, la parte más gruesa de la piel es la dermis.
Finalmente está la hipodermis, la última capa de la piel. Y esa hipodermis está compuesta en su totalidad por tejido adiposo. Cuando hablamos de tejido adiposo, nos referimos a tejido grasoso, o sea que es un tejido graso. Todo lo que diga adiposo quiere decir grasa. Listo. Entonces esa hipodermis pues va a ser más o menos gruesa, dependiendo de la especie, ¿cierto? Depende de la especie. Entonces, animales que tienen mucho más acúmulo de grasa en su piel, como por ejemplo los hipopótamos, como por ejemplo los elefantes, ¿cierto? Van a tener esa hipodermis mucho más gruesa. Y animales que son mucho más delgados, en el caso de, por ejemplo, de razas de perros, podemos decir que la hipodermis es más gruesa en animales como los pug, por ejemplo, que son más gorditos, ¿cierto? En los bulldog, que son más gorditos, a diferencia de perros como los galgo, ¿verdad? O como perros como, por ejemplo, los bull terrier, que son perros más macizos, ¿cierto? Son más musculosos y son más magros. Más magros quiere decir que tienen menos contenido de grasa, son más magros. Entonces, la función de esta hipodermis básicamente es proteger al organismo de posibles traumatismos. Entonces, cuando hay un golpe, lo que hace es como amortiguar. Gracias a esa grasa que tiene, lo que hace es amortiguar de golpes leves, obviamente, ¿no? De golpecitos leves, los órganos internos, los músculos, lo que hace es protegerlos. Ayuda a darle textura a la piel también. Esa grasa permite que la piel sea más suave, y permite también que haya mejor movilidad. Entonces, las funciones de la hipodermis, la voy a escribir acá. Hipodermis es proteger contra traumatismos leves, ayudar a la movilidad y dar textura a la piel. Esa es la función de la hipodermis. Y recuerden que es más gruesa, más amplia esa capa o menos amplia, dependiendo de la especie, y dentro de las especies, dependiendo de las razas también. Habíamos hablado en la clase pasada de algunas células que que estaban conformando la piel a nivel general, ¿cierto? Habíamos hablado, en esta diapositiva que les envío, habíamos hablado de los melanocitos y de los queratinocitos, ¿cierto? Hablamos de los melanocitos y de los queratinocitos, también hablamos de las células de Merkel y de las células de Langerhans, ¿cierto? Que son células que a nivel general están presentes en la piel. Entonces, si la pregunta es, ¿qué células se encuentran en la piel? Pues estas, melanocitos, queratinocitos, Langerhans y Merkel. Entonces, la función de los melanocitos, como les dije hace un rato, es básicamente darle el pigmento a la piel, ¿cierto? Producir melanina, y la melanina es la que le da el color a la piel. La mayoría de los melanocitos están produciéndose en la epidermis, en la primera capa de la piel. Los queratinocitos son los que producen queratina y citosina, que son dos proteínas que permiten nutrir a la piel y nutrir al pelo. Ustedes han escuchado que hoy en día hay muchos champús que vienen a base de queratina, ¿cierto? Que ayudan a alisar el pelo, que ayudan pues a mantenerlo más sedoso, porque esa es la función natural de los queratinocitos, produciendo la queratina. Okay. Y por otro lado, tenemos las células de Merkel y las células de Langerhans. Estas células de Merkel tienen como función principal la sensibilidad. Entonces son las que actúan como receptores para hacer lo que hace el sistema nervioso, que es captar todos los estímulos y enviar información por el sistema nervioso para que se dé una reacción de sensibilidad. Entonces, ellas son las encargadas de todo el tema de sensibilidad. Y las células de Langerhans son las encargadas de toda la respuesta inmune, ¿cierto? Entonces, son las primeras que van a salir a luchar contra microorganismos en caso de que a diario hay producción de estas células para poder proteger la piel
y con ello pues proteger todo el organismo de la entrada de agentes patógenos. Ok, hasta ahí, ¿qué preguntas hay, muchachos? No, profe, yo creo que bien, todo por ahora. Ok. Eso es en cuanto a la piel. ¿Por qué es importante conocer este tema de la anatomía de la piel y conocer todas las estructuras que están conformando la piel? Porque hay unas lesiones que son, hoy en día, por ejemplo, en medicina veterinaria, los problemas de piel son las cosas que más se presentan, lo que más se presenta a diario. En perros y en gatos, principalmente en perros, eso es pan de cada día, problemas dermatológicos. Entonces es importante empezar a reconocer algunas lesiones que se presentan en la piel y sobre todo empezar a diferenciarlas, ¿cierto? O al menos conocer el nombre de algunas lesiones comunes que se pueden presentar en la piel. Entonces ya voy a dejarles a ustedes una tareita para que dentro de 8 días hagan una exposición, ya les voy a explicar en qué consiste, sobre las lesiones que pueden presentar en la piel. Listo. Como parte del sistema tegumentario, entonces está también el pelo, ¿cierto? Que el pelo, pues, es un filamento, que nace en los poros de la piel y está compuesto en su mayoría por queratina, que es esa queratina que hablamos ahora, es la proteína que le da resistencia, pues, al pelo y ayuda a nutrir también la piel. Bueno, el pelo está conformado de la siguiente manera. Listo. El pelo está conformado de la siguiente manera, en sus partes. Entonces el pelo está conformado por una punta y por una punta y un tallo, que es lo que alcanzamos nosotros a ver, ¿cierto? Ya luego sigue una raíz y sigue un bulbo. Ese bulbo, que es donde nace el pelo como tal, es el que entra en contacto con ese folículo piloso o poro, ¿cierto? Que son los huequitos que están en la piel. Entonces, una lesión en la piel se puede presentar, perdón, una lesión en el pelo se puede presentar a nivel de debilidad del pelo como tal, ¿cierto? O debilidad del folículo piloso haciendo que se caiga. ¿Cómo se llama la caída del pelo, muchachos? ¿Cómo se llama No, la pues caída eso del no es pelo? como, eso no es la alopecia, algo así. Alopecia, así tal cual se llama. Y hay algunos tipos de alopecia, ¿no? Hay una alopecia generalizada, que puede ser la caída a nivel general del pelo, y hay una alopecia localizada, que es en ciertas partes del cuerpo. Dentro de esa alopecia localizada hay una que se llama alopecia areata. Aquí se la voy a anotar. Alopecia areata, que es muy común esa alopecia areata, que es en forma de circulitos. No es en todo el cuerpo, sino en ciertas regiones, o puede ser también todo el cuerpo, pero no se le cae parejo el pelo, sino que se le cae en circulitos. Hay zonas desprovistas de pelo en forma circular, ¿listo? Como en forma de moneditas. Esa es la alopecia areata. Bueno, eh, el pelo entonces tiene, aparte de esas partecitas, ya el conjunto de pelo con piel, tiene estas otras partes que les voy a mostrar acá en esta diapositiva. Está el folículo, que es el porito, el huequito pues donde nace el pelo, y hay una glándula sebácea que se encarga, sebácea porque, quiere decir sebácea porque es la que produce sebo o grasa, ¿cierto? Se encarga de producir sebo o grasa, que es pues una sustancia aceitosa, como lo dice ahí, y esa grasita tiene como función proteger la piel y proteger el mismo pelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es por esta razón que nosotros debemos bañar los perros. ¿Cada cuánto debemos bañar un perro? ¿Cada cuánto? Profe, pues yo lo baño por ahí, y por ahí cada 15 días, o ya, si está muy sucio, pues ya más seguidito. Listo, no, pero no es cada cuánto lo bañan ustedes, sino cada cuánto se debe bañar un perro. Y yo digo que por ahí cada 20 días, no, pero es que es Cada como tres que, meses. Creo que es cada mes, no. Exacto, cada 20 días, eso viene siendo casi una vez al mes, ¿cierto? Cada 20 días se debe bañar, es lo ideal, cada 20 días. Cuando ya hay tratamientos clínicos que se le van a hacer al paciente, pues por algún motivo como hongos,
¿cierto? Alguna enfermedad que le está causando un daño en la piel, pues ahí sí de pronto se manda tratamientos que se tenga que bañar muy seguido. De lo contrario, pero es por un tratamiento, de lo contrario no. En condiciones normales, un perro se debe bañar cada 20 días. Entonces, si nosotros lo bañamos muy seguido, y hay personas que cometen el error de estar bañándolo seguidito que porque huele a feo. Es que el perro huele a perro. El perro O tiene sea, que oler a perro. Pues si no quiere que el perro le huela a perro, pues que compre un perrito de peluche o un perrito de plástico que no huela a nada, ¿cierto? Porque ese es el olor natural de ellos. Entonces la gente lo que hace es bañarlos cada 8 días, que para que le quite el olor, y eso lo que hace es aumentar mucho más el olor a perro. Entonces lo que hace es, aparte de aumentar mucho más el olor, es quitarle esa grasita que produce la glándula sebácea, y al quitarle esa grasita que tiene como función proteger, entonces queda la piel muy desprovista de esa protección, o sea, queda expuesta a cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? Cuando no tiene esa grasita, fácilmente le llegan microorganismos y puede afectarla. Entonces, un perro se debe bañar cada 20 días, en condiciones normales. Señora. Profe, y en el caso opuesto, pues tú dices que cada 20 días en condiciones normales, Sí. pero por ejemplo, pues no sé si yo entonces esté cometiendo un error, pues con la perra que yo tengo, que es una terranova, a mí me habían explicado que por el tipo de piel y eso, Ajá. bañarla cada 2 meses, no sé eso qué tan sano sea o no. Lo que pasa es que los perros que son de doble capa, como los Terranova, que tienen casi que 3 capas de pelo, ¿cierto? Ellos acumulan mucha más suciedad. El problema no es cuando se baña muy seguido, o sea, esos perros se tienen que bañar igual una vez al mes, ¿cierto? Una vez al mes. La clave en ese tipo de pelaje es el secado, es el secado. Entonces, el baño se tiene que hacer cada mes normalito, pero secarlo muy, muy bien, o sea, que el secado se demora muchísimo más tiempo porque si le queda algo de humedad en el pelaje empieza a producir hongos. Ah, ok, ¿Listo? profe. Pero el baño regularmente en todas las razas se hace una vez al mes, independiente si es un tranova, si es un siberiano, si es un o produce mucha más grasa normal en su pelaje, pero el baño sí se tiene que hacer por sanidad, se tiene que hacer una vez. Es que no se la pasa de pronto mangándose, ni se la pasa por ahí en arena, jugando en arena, ¿cierto? En cositas que no recibe tanto mugre, pues bueno, está bien que lo bañemos cada mes para eliminar suciedades. Listo. Bueno, los gatos. ¿Cada cuánto se bañan los gatos? Los gatos sí se deben bañar. Además que sí, pero ¿qué me iba a bañar un gato? Es que yo creo que se puede bañar, pero en seco no. Un baño en seco. Sí, se puede utilizar baño en seco, pero se pueden bañar con agua normalmente. Depende del gato, Porque porque hay gatos que si de pronto pueden soportar un poquito el agua, en cambio hay otros que no. no, claro, no. El gato sí se debe bañar. El concepto de la gente, normalmente la gente cree y tiene pues el mito de que los gatos se bañan solos y que los gatos se asean solos en el momento del acicalamiento que ellos realizan naturalmente, ¿cierto? Sucede que ellos hacen esa limpieza por razones naturales, porque, pues por muchas razones, como por ejemplo en la vida natural, ellos para evitar dejar huellas cuando han consumido, han atrapado alguna presa, han dejado por ahí sangre, que se untan de sangre las paticas, se lamen para no dejar huellas y que otros animales no lo puedan perseguir. Eso es como un instinto natural, ¿cierto? Pero no es que se estén aseando, o sea, que no necesiten, al contrario, ellos sí necesitan de cepillado constante y necesitan de cada 2 o 3 meses un baño,
2 o 3 meses, ¿cierto? 3 meses está bien. Hacerle un baño para poder eliminarle pelo muerto, porque si uno no le elimina pelo muerto, en el momento que ellos hacen el acicalado, se tragan todo ese pelo muerto y es ahí donde podemos tener problemas con las bolas de pelo que se forman como un obstáculo pues en el tránsito intestinal. Listo. Entonces, si la pregunta es, ¿se deben bañar los gatos? Sí se deben bañar. Si yo nunca en la vida he bañado a un gato y lo voy a bañar cuando tiene 2 años, pues eso vuelve una fiera tenaz. Eso es como bañar un tigre. Se vuelve una fiera en la tenaz, ¿cierto? Entonces, por esas razones que se tienen que acostumbrar desde pequeñitos. El primer bañito lo hago cuando ya tenga todas las vacunas, ¿cierto? Ya le hago el primer bañito y de ahí en adelante, y que se convierta para ellos en una experiencia pues agradable, porque si yo le voy a echar agua con una manguera, agua fría con una manguera, pues obviamente el gato va a reaccionar. Se tiene que saber bañarlos y acostumbrarlos desde pequeñitos para que cada 3 meses lo pueda seguir haciendo. Yo tengo en mi tienda clientes que van a baño y son más juiciosos que cualquier perro, mucho más juiciosos que un perro, y son porque están acostumbrados desde pequeñitos, ¿cierto? Entonces, ellos no se deben bañar, es mentira, los gatos sí se deben bañar, pero no tan seguido como... que no me está pasando esta imagen. Espera, a ver. Profe, ¿y se deben cepillar cada cuánto? Es un gato de pelo corto, al menos una vez a la semana. Listo. El músculo erector. Cree que lo van a atacar y hacen eso, que es arquear, estirar las patas y levantar todo el pelo para verse más grande de lo que no el enemigo. Profe, no se le escucha nada. A ver. Ahí está como molestando la señal, muchachos. Ahí me están escuchando. Sí, ahora sí. Yo les decía que, aquí les voy a poner, que las funciones del pelo, básicamente son pues servir como abrigo, también servir como protección contra el calor en algunas especies, y la principal función es la protección de la piel. Esa es la principal función del pelo. Hay algunas razas, por ejemplo, algunas razas que el grupo de gatos Sphinx, que son aparentemente sin pelo, ellos sí tienen muy, muy chiquitico que el ojo no lo puede percibir y que es en forma de una gamuza, ¿cierto? Es en forma de una gamuza, entonces uno tiene la sensación de que esos animales no tienen pelo, pero sí tienen, igual que el chino crestado, parece como si no tuviera pelo, pero tienen es una gamusita que les está protegiendo la piel. Entonces el pelo siempre tiene que estar presente, en la medida pues de lo posible, tiene que estar presente, a menos que sea una patología, para poder proteger la piel. Ahora, hay una función que se realiza, el organismo se realizan normalmente para tener pues una vida saludable de la piel también y del pelaje, que se llama la muda, ¿cierto? La muda, que es el reemplazo de pelaje
para poder eliminar pelo muerto, y eso lo puede hacer naturalmente los animales. Lo van haciendo naturalmente en ciertas temporadas para poder eliminar el pelo muerto. Entonces, esa muda varía según la raza, ¿sí? Varía según la raza, debido a la velocidad del crecimiento. O sea, hay perros que mudan más que otros. Normalmente los perros de pelo corto botan más pelo que los perros de pelo largo. Y uno creería que es diferente, ¿cierto? Los perros de doble capa también botan mucho más pelo, pero normalmente los de pelo corto siempre están eliminando mucho más pelaje que los de pelo largo. Entonces, a ver cuál, un maltés, por ejemplo, ¿cierto? Elimina menos pelo un maltés que un perro de doble capa de pelo corto como un siberiano. Entonces depende mucho de la raza. Pues de, de pelo. Pero hay algunos factores que pueden aumentar la caída del pelo, como por ejemplo, factores que aumentan la caída del pelo. Esa es otra pregunta que siempre hace la gente. Qué hago para que el perro no le bote tanto pelo? Pues eso depende de la raza, depende de muchos factores. Por ejemplo, un factor que influye es obviamente la Otro factor que influye es la nutrición. Cuando hay deficiencias nutricionales, sobre todo de ciertos elementos que fortalecen el pelo, como aceites esenciales, por ejemplo, pues hacen que haya más caída de pelo. Entonces, animales que se estén alimentados con concentrados, perros o gatos que estén alimentados con concentrados de muy regulitas, de muy regular calidad, como por ejemplo un Ringo, que es de muy regular calidad, ¿cierto? Yo no sé si ustedes ya le explicaron las categorías de los concentrados, la parte pues de cuáles son pésimos, malos, regularcitos, buenos, premium, super premium, ¿ya le explicaron eso? Profe, sí, en Sí, el primer profe. semestre con Camilo vimos eso, vimos cuáles eran bajos, medios y altos. Listo, perfecto. Entonces, claro, entonces un alimento no podemos comparar la calidad del pelaje de un perro que esté alimentado con Ringo o con Nutris o con Nutrecan croquetas, ¿cierto? Incluso ni alimentado con Dog Chow, ni con Chunky, ni con ninguno de esos, a comparación de un perro que esté alimentado con Diamond o con Taste of the Wild o con Hills o con Proplan, ¿cierto? Pues la diferencia es enorme y lo primero que uno observa en la diferencia en la calidad del alimento es en el pelaje. Eso es lo primero que se ve. El pelaje es mucho más sedoso, es más resistente, se cae menos, es más brillante en esa diferencia pues, de alimentos. Entonces la parte nutricional influye muchísimo, porque esos alimentos de baja calidad, como los que le acabé de mencionar, son alimentos que no contienen todos los requerimientos a nivel de todos los proteínas, minerales, vitaminas, grasas que requiere pues el animal en sí, ¿cierto? Abastece cierta parte nada más y lo que tiene está muy desproporcionado y sobre todo con materias primas de muy baja calidad. No es lo mismo un alimento que esté elaborado con pollo a un alimento que esté elaborado con harina de maíz, ¿cierto? O con sorgo, o con harina de vísceras, pues no es lo mismo. Entonces, en el pelaje es donde primero se ve reflejado esa parte nutricional. Otro factor que influye también en la caída del pelaje es la limpieza, ¿cierto? El utilizar productos inadecuados. Por ejemplo, cuando las personas no saben y bañan a su perrito con jabones y, pues, que no se pueden utilizar porque el pH de la piel se altera, o con champús para personas, o champús para bebés, eso se ve mucho.
Eso no se debe hacer porque el pH es diferente. Por ejemplo, cuando vamos a bañar es hidratante por naturaleza, y adicional es neutro, entonces no le va a alterar el pH a la piel ni al pelo del perrito. Entonces el jabón de coco es una buena opción. Y ya pues los champús que hayan, que hay champús de cualquier cantidad, pues desde los normalitos, cosméticos y hidratantes y de ahí para arriba. Listo. Otro factor que influye en la caída del pelaje son las hormonas, las enfermedades hormonales. Entonces, son animalitos que están propensos a perder mucho más pelaje de lo normal, ¿cierto? Cae mucho más el pelo, y eso se da pues porque en la formación del feto, ¿cierto? Y posteriormente en la lactancia, en la alimentación de esas crías, se va a requerir el organismo debe recurrir a reservas de calcio, a reservas energéticas para poder producir leche, y eso hace que se empiece a agotar la parte nutricional de la piel y termine cayéndose más el pelo. Listo, esas son pues como situaciones en las cuales se pueden presentar más la caída de pelo. Ok. Pregunta, muchachos. Profe, Diga. lo que pasa es que la señal está muy mala. Yo te entiendo algo, los factores de la caída del pelo entonces realmente serían pues los que te alcanzamos como a copiar solo tres: alimentación, lo de la limpieza y las por enfermedades hormonales. No sé si haya algo más aparte de eso que no te hayamos alcanzado a escuchar. Lo voy a escribir acá entonces. Entonces, dentro de los factores que influyen está, primero, la salud, ¿cierto? Es por parásitos, por temas de parásitos, por temas de infecciones. Segundo, la parte nutricional, por la calidad de los alimentos, ¿cierto? El aporte nutricional como tal. Tercero, la limpieza. A nivel de limpieza, es ya todo el utilizar productos no adecuados, por ejemplo, para la especie, ¿cierto? Cuarto, a nivel hormonal, como por ejemplo la tiroides, cuando hay más producción, más bien, mayor producción o afectación más bien de tiroides. Y cortisol, que es otra hormona que se produce normalmente, tiroides y cortisol. Por ejemplo, en el caso de la aparición del síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es una enfermedad, ¿cierto? Que afecta muchas cosas y entre esas aumenta la caída del pelo. Y a nivel fisiológico está la preñez y la lactancia. Por eh, aumento del calcio, o sea, recurrir a la reserva de calcio. Y otros nutrientes. Todo eso es lo que hace que haya mayor
aumento de la caída del pelo. Ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Listo. Les voy a dejar una tareita, que es hacer unas exposiciones. Para dentro de 8 días, ustedes van a hacer unas exposiciones, ya les voy a dar los temas. Obviamente una exposición debe ser con diapositivas, entonces necesito que en esas que nos ilustremos muy bien para poder tener claro pues cada tema que les corresponde. ¿Cuántos son ustedes, muchachos? Recuerden. Pues somos 10. Listo. Denme un segundito entonces. Vamos a volver a ver clase el martes. Un, dos, tres, cuatro. Listo, chicos, entonces vamos a hablar de lo siguiente. Voy a ir buscando acá. Entonces tenemos a Angie Ríos. ¿Está Angie Ríos por ahí? Está Angie. Chicos, ahí está Angie Ríos. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer la exposición de lo siguiente. Sucede que en la piel aparecen unas lesiones primarias y otras lesiones secundarias. Las primarias pues son las que aparecen a manera de una enfermedad, ¿cierto? Representando una enfermedad de la piel, que se llaman primarias porque son las primeras que aparecen. Y las lesiones secundarias son las que aparecen a raíz de una primaria. A raíz de una primaria. Les voy a poner un ejemplo. Un paciente se corta, ¿cierto? Se corta y se hace una lesión en la piel, ¿verdad? Esa primera lesión se llama primaria. Él se cortó y se hizo pues una pérdida de la primera capa de la piel, una quemadura, eso se llama primaria. Y ya, por ejemplo, apareció una costra llena de pus encima de esa herida. Eso ya se llama una infección secundaria que se dio a raíz de esa primaria. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, la cicatriz es una lesión secundaria que se dio a raíz de una herida que había. De las primarias son las primeras que aparecen por diferentes causas que ya vamos a ver cuáles son. Y las secundarias son las que aparecen a raíz de lesiones primarias. Listo. Entonces, Angie, vas a hacer una exposición explicándonos qué es mácula, pápula y placa. Cada uno va a consultar, no solamente venir a decirnos la mácula, sí, la pápula es una lesión, y ya. Simplemente es más profundizar un poco más, explicar en qué consiste la pápula, qué características físicas tiene, por qué se puede presentar y mostrar imágenes. Listo. Cuando hablamos de las lesiones de la piel, muchachos, cuando hablamos de las lesiones de la piel, es
es bastante importante Para reconocer que tres aspectos para poder diferenciar una de otra. Tres aspectos para diferenciar una de otra. El primero es el tamaño. Carlos, por favor, desactiva el micrófono que no puedo hablar así. Ok. Entonces, primero, el tamaño, ¿cierto? Dos lesiones a nivel de características pueden ser igualitas, pero el tamaño hace la diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que identificar de cada una de las lesiones es el tamaño. Segundo, si es plana o es elevada. ¿Listo? De todas las lesiones igual. Tamaño. Segundo, si es plana o es elevada. Y tercero, si tiene o no tiene contenido por dentro. Eso es lo que hace la diferencia entre una lesión y otro. ¿Listo? Entonces, primero, el tamaño. Segundo, si es plana o elevada. Y tercero, si tiene contenido o no lo tiene. ¿Me escucharon bien esa partecita? Sí, profe. Listo. Entonces, en cada una de las lesiones que ustedes van a describir, van a tener en cuenta esos tres aspectos. Tamaño, elevada o plana, y si tiene o no contenido. Listo. Entonces, Angie va a averiguar esas tres. Sigamos con Carlos. Carlos, ¿está presente? Sí, profe, dígame. Listo, Carlos. Entonces vas a averiguar sobre tumor, vesícula y ampolla. Tumor, vesícula y ampolla. Profe. Ahí están escritas. Dígame, profe, pero entonces que averiguamos qué son, porque la causa y la curación, ¿ok? Sí, primero van a buscar qué son, ¿cierto? Sí. ¿Qué son? Segundo, van a consultar las características. Aquí le estoy anotando. Características. Las características, o sea, lo que le acabo de decir. Entonces, en cuanto a tamaño, si son planas o elevadas, y si tienen o no contenido. ¿Listo? ¿Y cómo es ese contenido? Tercero, las posibles causas. Posibles causas. ¿Cierto? Y van a mostrar muchas imágenes de ese tipo de lesiones. Tratamiento no, muchachos, porque es que el tratamiento depende de muchas situaciones. Entonces, tratamiento es muy relativo. Simplemente es reconocer esas lesiones. Ok. Listo, profe, de una. Seguimos con Dayana. Dayana vas a averiguar por profe. pústula, abón y quiste. Y de hubiera partido hubiera sido por su culpa. Abón y Sí, quiste. porque sí. Emanuel, vas a averiguar por absceso, comedón y telangiectasia. Listo, profe. Listo. Ahora que continuemos en la clase, muchachos, les sigo pasando las otras que ya los estudiantes me están esperando en otro grupo. Listo, entonces quedamos en Emanuel. Listo, muchachos, ya nos vemos Listo, entonces. profe. Gracias. Chao. Listo, profe, gracias. Ay, Marce. Marce, mucha tarea, Marce. Ay.